Una cosa curiosa con la presión, hermanos, es que cuando nada aprieta, uno suele comportarse de una forma distinta. ¿Por qué? Porque uno habla bonito, le gusta cantar, uno va a la iglesia y uno dice, a mí me gusta confiar en Dios y lo haces con una sonrisa perfecta. Sí, pero cuando la vida nos pone de rodillas o cuando nos pone la rodilla más bien en el pecho a nosotros, cuando el problema no se arregla, cuando obedecer a Cristo nos cuesta quizás relaciones, nos cuesta oportunidades, nos cuesta reputación. Es ahí donde en realidad, hermanos, se nos revela lo que realmente hemos recibido. Sí, porque le voy a decir algo, hermanos. La presión no inventa el carácter nuestro. ¿Por qué digo que no lo inventa? Porque cuando hay presión, más bien el carácter, lo que llevamos por dentro, se revela. Todo lo que estaba ahí guardado comienza a revelarse. Y por eso es que este texto que en esta noche estamos analizando, hermanos, es brutalmente honesto. Yo podría decir que es uno de los 4 pasajes más pastorales que yo he podido leer. Es muy real, porque Pablo le escribe, recuerden, a una iglesia nueva, a una iglesia joven, que no tenía años de escuela dominical, pero tenía cicatrices frescas por el buscar crecer. Y aquí es donde Pablo, hermanos, dice algo que a mí en lo personal me conmueve. 2:13, volvámoslo a leer. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Note la frase con la que Pablo está siguiendo esta exhortación a los tesalonicenses. Dice, no como palabra de hombres. Bueno, ellos, hermanos, escucharon a Pablo predicar. Por supuesto. ¿Era él un hombre? Por supuesto. Pero vea qué interesante. Que no dice, bajo ninguna circunstancia, qué buen orador era Pablo. No lo menciona. No dice qué buena conferencia la que Pablo nos vino a dar. O qué interesante opinión tiene este líder con respecto a este aspecto de Dios. No, dice que simplemente, hermanos, la recibieron, pero la recibieron con ciertas características o ciertas limitantes, podríamos decir, que es según, en verdad y únicamente la palabra de Dios. Y ahí, hermanos, precisamente es donde se nos muestra esta primera batalla que muchos pierden sin darse cuenta. ¿Por qué? Permítame hacérselo en forma de pregunta. ¿Escucha usted la palabra de Dios como si fuera un comentario más? ¿O en su lugar, usted realmente entiende que es la voz del Rey soberano la que usted está escuchando? Porque vamos a ser honestos, hermanos, y aquí es donde tiene que salir la humanidad pecaminosa de muchos de nosotros. Hay días en las que uno abre, hermanos, la Biblia como quien abre las redes sociales. ¿Cómo es eso? Quiero ver si algo me inspira. Quiero ver si algo me gusta. Quiero ver si algo me hace sentir bien. Ah, pero si algo me conforta, pero me confronta así, lo paso de largo. Ese versículo, yo puedo llegar a pensar, no era para mí hoy. Hoy no quiero ese versículo y quiero sentir cositas bonitas. Pero Pablo dice que cuando recibes la verdad como la palabra de Dios, eso va a actuar en ti. Note que en el pasaje está la palabra actúa en ti. Es decir, cuando la palabra actúa, no solamente informa, sino que más bien transforma. No solamente te entretiene, te trabaja por dentro.
No dice Hebreos, como, vamos a ver, en Hebreos, en 4:12, hermanos, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso digo, como lo decía en Hebreos, es viva. Es decir, este libro que estamos leyendo, el cual inició esta enseñanza, hermanos, no es un documento muerto, es eficaz. Es decir, ¿qué es eficaz? Que hace lo que dice. Y ahí, hermanos, cuando nosotros aplicamos la fe, ella se vuelve como esa mano invisible que sostiene cuando todo tiembla y se está derrumbando. ¿Por qué? Porque ahora vemos que Pablo, hermanos, no está hablando de recibirla como una emoción de culto. ¿Qué es una emoción de culto, hermanos? Cuando se nos pone la piel así de gallina que hablamos. Cuando hay lágrimas bonitas. Cuando se está buscando más bien encontrar la razón del por qué la palabra está Dios ahí, de Dios ahí, en medio del conflicto. ¿Cómo puedo yo saber esto, hermanos? Porque en medio, en el contexto de Tesalónica, hermanos, no era Pablo no llegó a dar un retiro en la montaña con café y música suave. ¿Usted ha visto eso en algunos lugares? Vamos a tener un retiro y les ponen musiquita suave para que la gente llore, se emocione, se cautive a través del ritmo, a través de la voz quebrantada del que predica. ¿Sigo? Y eso te puede emocionar, hermano. Y está bien. Si te emociona, pues bien, bien. Pero no están llegando a la verdad. No es música suave, no es show, no es porque vine a una montaña y Dios me mojó y ahora sí siento a Dios. No, hermanos. ¿Sabe cómo esta gente de Tesalónica sabía que no estaba en medio de un culto bonito? Porque ellos estaban en persecución, ellos tenían oposición, eran gente señalada, eran gente que los presionaban. Sí, a ellos se les preguntaba, así que ahora sigues a Cristo. Así que ahora ya no te inclinas ante los ídolos. Así que ahora tu lealtad cambió. ¿Y sabe cómo hacen todo eso? Bajo presión. Bajo presión. Y es en esa presión donde Pablo aplica la palabra, actúa en ellos. La palabra actúa en ellos. Y a mí eso realmente, hermanos, me encanta. Porque significa que cuando ninguno de ellos, como hombres y mujeres de Tesalónica, ya no tenían fuerzas, cuando ya no tenían ganas, cuando ya no tenían palabras para poder hablar, la palabra de Dios comenzó a trabajar en ellos. Y lo voy a decir porque esto nos conviene a nosotros. Porque, hermanos, hay días que nosotros no somos capaces de sostener una Biblia en nuestras manos. Pero la Biblia sí es capaz de sostenernos a nosotros. Y es justo ahí donde Pablo, hermanos, da el siguiente paso y les dice lo que leemos en el versículo 14. Porque vosotros, hermanos, o sea, le está hablando un grupo de creyentes, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los que por vuestra nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Ojo, hermanos, este versículo podríamos leerlo ahí muy light y tratar de sacar ciertas palabras, pero si hacemos eso nos vamos a perder de lo fuerte que Pablo está diciendo acá. Porque Pablo, vamos a ser muy honestos, hermanos, no está diciendo, pobrecitos, qué mala suerte tuvieron ustedes. En su lugar, les dice, ustedes están caminando en camino de los fieles y están imitando a los que perseveraron. Cuando ven aquí que está diciendo que imitaron a los de Judea, Pablo está diciendo a los que perseveraron, a esos ustedes están imitando. En otras palabras, hermanos, el sufrimiento por obedecer a Dios no siempre es señal de que estás mal, porque en la mayoría de ocasiones es evidencia de que vamos en la dirección correcta. Y usted podría decir, pastor, pero es que eso es algo confuso. Bueno, yo quiero
Quiero que traslade usted su mente al siguiente pensamiento, o como dice mi pastor, envuelva esto alrededor de su cabeza. ¿Qué pensamos si Dios está conmigo? Muchas veces, hermanos, pensamos que todo debería de ser más fácil, ¿cierto? Dios ahora está conmigo, todo va a ser más sencillo. Es lo que el evangelio, el otro evangelio que Pablo dijo que no debe, que ellos no son, que él no es capaz de lleva a las personas hoy en día. Que un evangelio light, un evangelio donde lo que más me importa es que usted sienta cositas calientitas y bonitas dentro de usted mismo. Pero yo le quiero decir algo, eso no tiene nada que ver con el mensaje que Jesucristo dejó a los creyentes. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue claro. Se lo voy a leer. Juan 16:33 dice que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que teníamos que confiar en Él por la razón de que Él ha vencido al mundo. En ningún momento dijo, no tendrán aflicción. Dijo, van a tener. Va a haber aflicción, van a haber problemas, pero ¿sabe cuál es el secreto de este pasaje hermoso? Que no vamos a estar solos, ¿sí? Hay una frase, hermanos, que, vean, podemos ponerla en nuestras casas, podemos adorar nuestras habitaciones, nuestros cuartos, y que suena como un cliché bonito. Pero, hermanos, realmente cuando usted lo pone en la pared, usted se da cuenta que no. Hechos 14:22 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas tribulaciones. Pastor, ¿usted me puede decir por qué es que a mí nada me sale bien? Bueno, bajo tu criterio no te sale nada bien. Bajo el criterio de Dios dice, van a tener muchas tribulaciones. No dice una, dos, tres, dice muchas. Y hay algo que me llama mucho la atención, hermano. Yo les he dicho a ustedes, a mí la facilidad de palabra, el análisis de las palabras, a mí muchas veces me cuesta, pero hay cosas que saltan ahí y que a mí me dejan perplejo. Y este versículo de Hechos 14:22 a mí me llama poderosamente la atención. ¿Saben por qué? Porque se los vuelvo a mencionar. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, esa palabra a través significa que tenemos que atravesar. Jesucristo nos está diciendo, vamos alrededor, vamos a evitarlas. No dice a través, vamos a atravesarlas. ¿Ve por qué la vida cristiana en algunos momentos es más complicada? Sí, porque Pablo, hermanos, ¿sabe qué es lo que está diciendo acá con todo este mensaje del versículo 14? ¿Sabe qué está diciendo? Que ninguno de nosotros somos raros. Es más, no somos únicos. Ninguno de nosotros somos los primeros. ¿Sabe por qué? Porque en la historia de la gente que creyó, que obedeció, que pagó un precio, también pasó por todo esto. Nos quieren cambiar esto, nos quieren hacer esto distinto, nos quieren vender de que somos la generación de que todo nos va a salir bien, de que si yo declaro, de que si yo grito, de que si yo me tiro al suelo, de que si yo lloro, todo me va a salir bien. No, no. Cuando vemos esto a través de los ojos de Dios, que lo encontramos en su palabra, como en este pasaje, nos vamos a dar cuenta que todo cambia. Porque cuando logramos entender, hermanos, esta parte, nos vamos a dar cuenta de que no estamos siendo castigados, sino que en su lugar estamos siendo formados. Y esa formación se hace a través de una presión que no destruye, que en su lugar nos afina. Como el oro. Hermanos, como los diamantes. Yo quiero preguntarte, ¿cuál diamante se pule con las almohadas con las que dormimos? Nadie, hermanos, fortalece sus músculos sin la resistencia. Por eso amanecemos adoloridos cuando hacemos ejercicio, porque hubo resistencia que tuvimos que vencer. Eso es formación.
Y nadie, hermanos, nadie, y se lo digo desde el fondo de mi corazón, con todo el amor en Cristo Jesús, que nadie madura sin momentos donde obedecer cuesta. ¿Sí? Pero aquí es donde viene la parte que muchos de nosotros, hermanos, quizás nos gustaría saltarnos. Porque si ahorita te sientes incómodo, vea lo que sigue. Porque Pablo habla de la oposición y lo hace con palabras directas y duras. Vamos a ir, hermanos, al versículo 15 y 16, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Sabe qué está haciendo Pablo acá? Pablo está describiendo a los opositores, a la gente endurecida que se resistía en ese momento al evangelio y también que perseguía a los mensajeros de dicho evangelio. Y no lo menciona para que la iglesia se vuelva amarga, sino para que se vuelva más bien lúcida de la realidad de la que estaban viviendo. Porque hay algo, hermanos, que debemos de entender. Y ponga atención. Si usted no ha puesto atención hasta este momento a toda esta enseñanza, llévese esto, por favor. El evangelio, cuando entra de verdad, provoca reacción. No es porque tú seas insoportable, no porque te volviste en un juez implacable, no porque ahora miras encima del hombro, sino es porque la luz incomoda a quien ama las tinieblas. Y eso es lo que pasa. A veces la oposición, hermanos, viene de afuera, sí, pero muchas veces, y quiero que escuchen muy bien, hermanos, viene de nuestra propia nación. Pablo lo dice, o sea, viene de los tuyos, de los cercanos, de los que más bien uno esperaba apoyo, porque el costo de obedecer no siempre es perder cosas. A veces, hermanos, es perder aplausos, perder apoyo y créanme, eso duele. Pero como Pablo sabe todo esto, Pablo les está enseñando algo que es como oro puro para la vida cristiana, hermanos. Él está diciendo, no te sorprendas por la oposición. No te escandalices, no te desmorones. Primera Pedro, Pedro lo menciona en su primera carta, capítulo 4, versículos 12 al 13. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y después sigue diciendo, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. No es, hermanos, y entiéndame bien, no es que la persecución sea bonita, no, no es que el dolor lo tomemos como un juego cualquiera, no, lo que quiero que usted vea es que en el reino la presión no tiene la última palabra. La última palabra la tiene la palabra de Dios, es decir, Dios mismo. Y ahora, hermanos, yo quiero, si pudiera realmente traérselo a su corazón y dejarlo amarrado ahí, eso es lo que quiero. Quiero que vayamos a lo práctico, a lo que usted y yo vivimos todos los días. Porque hoy la persecución, hermanos, quizás no es una cárcel, sí, pero puede ser una burla. Puede ser que te llamen fanático por poner límites. Puede ser que te rechacen por ya no participar en algo que tu conciencia ya no te permite aprobar. Puede ser que te cueste un negocio por decir lo que es íntegro. Puede ser que en tu casa seas el raro por querer buscar a Cristo de una forma verdadera y sincera. Y ahí la pregunta, hermanos, no es si hay presión. La pregunta es, ¿qué nos puede sostener cuando todo esto aprieta?
Y aquí es donde, hermanos, podríamos volver a iniciar la enseñanza de esta noche. ¿Sí? Podemos volver a la primera pregunta. ¿Cómo estás recibiendo la Biblia? Porque quiero enfatizar este punto y dejarlo muy claro, hermanos. Hay gente que oye la Escritura como una opinión más en su vida, como esa perspectiva diferente, como una interpretación más. Y sí, hermanos, nosotros podemos explicar, estudiar, profundizar, pero si al final nosotros no dejamos que la Biblia sea más allá de un comentario humano, cuando venga la presión, usted va a negociar todo lo que usted cree, ¿sí? En cambio, si la recibimos según es que la misma escritura está diciendo, en verdad, la palabra de Dios, entonces ella va a actuar en cada uno de nosotros. Nos va a sostener cuando nuestras emociones se caen. Nos va a corregir cuando el orgullo nos infle. Y nos va a guiar, hermanos, cuando el miedo nos grite. ¿Saben por qué? Y aquí yo quiero que lo busquemos. Vamos a 2 Tesalonicenses, quizás es un pasaje que usted se sabe. Yo me lo sé de memoria porque desde niño me lo enseñaron. 2 Tesalonicenses 3:16. Quiero que vayan ahí, hermanos. Vamos a buscarlo por un momento. Está después de 2 Timoteo 3, después de Tesalonicenses, primera, 2 Timoteo, y tenemos el 3:16, por favor. Vean qué hermoso. Voy a desglosarlo por un momento. Aquí esto no lo tenía tan desglosado en mi enseñanza, pero siento la necesidad de hacerlo. Entonces, permítanme. Toda escritura, ojo, está diciendo toda escritura, y ahí escritura está con mayúsculas, o sea, está hablando de la palabra de Dios, ¿ok? Es inspirada por Dios. Vea el origen de la Biblia, inspirada por Dios. El inconverso dice, ¿para qué leen ustedes la Biblia? Ella misma se responde. Y útil para enseñar. ¿Sí? Vaya que nos enseña. Para redarguir. ¿Sabe qué es redarguir? Es cuando usted se siente confrontado con la palabra de Dios. ¿Sí? Para corregir, para cuando usted detecta, es 2 Timoteo 3:16, hermanos, creo que dije Tesalonicenses, pero es 2 Timoteo, por cualquier cosa. 2 Timoteo 3:16. Ok. Dice redarguir, dice para corregir, ¿sí? Cuando la Biblia nos dice eso no está bien y nos viene a corregir, para instruir en justicia, eso es hermoso, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no queremos justicia? Yo creo que todos queremos justicia, pero la buscamos en los lugares equivocados. Bueno, la palabra de Dios dice para instruir en justicia. A fin, ojo, usted se recuerda, todos los que hemos trabajado en empresa nos muestran la misión y la visión. Y la visión es para qué estamos aquí y cuál es la finalidad de lo que queremos lograr. Ok, aquí la Biblia utiliza ese mismo lenguaje que el hombre pensó que había diseñado y había creado. Dice, la finalidad de la Biblia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pastor, yo no sé cómo hacer muchas cosas. La Biblia dice que si tú te acercas a ella, vas a ser un hombre preparado para toda buena obra. No es solamente, hermanos, llegar e intentar saber más. El saber más es para ser formado. Pero Pablo, hermanos, volviendo a 2 Tesalonicenses, en los versículos que hemos estado leyendo del capítulo 2, nos hace ver una segunda llave, podríamos decirlo de esa forma, que nos dice que tenemos que imitar a los fieles en el sufrimiento. Hermanos, entiéndame, no estoy romantizando el dolor, sino que es para aprender una palabra hermosa que se llama perseverancia. Hay creyentes antes de cada uno de nosotros que ya caminaron por los caminos difíciles y no soltaron la fe. Gente que lloró y siguió. Gente que fue herida
y no se amargó. Gente que perdió cosas y no perdió a Cristo. Entonces, permíteme decirte, imitarlos no es copiarlos en lo externo, sino es heredar la confianza. Es decir, yo puedo decir con toda la tranquilidad, si Dios los sostuvo a ellos, Dios me puede sostener a mí también. Y lo digo, hermanos, desde el fondo de mi corazón, porque no estás llamado a inventarte la fuerza sobresaliente. No, hermanos, estamos llamados a apoyarnos en la gracia de Cristo Jesús. Y la tercera parte, hermanos, de esta enseñanza, no debemos de sorprendernos por la oposición, pero tampoco debemos de devolvernos con odio. Pablo denuncia que el pecado de los opositores, sí, hermanos, pero la iglesia no recibe permiso para volverse violenta o cruel. Nuestro llamado, ¿cuál es? Hablar para que los gentiles, como dice el pasaje, se salven. O sea, el objetivo del evangelio, hermanos, sigue siendo salvación. Ese es el principal. Pero cuando te impiden hablar, cuando te cierran las puertas, cuando te atacan, ahí es donde necesitamos más que la palabra de Dios nos gobierne desde adentro. ¿Para evitar qué? Para evitar reaccionar desde la carne, sino más bien responder desde lo que dice la Biblia, desde la mente de Cristo. ¿Sí? Así que yo hoy quiero, hermanos, hacerle dos preguntas, sin maquillaje, para que se las lleve en lo que queda de la semana, en lo que queda del mes, que usted pueda, hermanos, entender qué estoy buscando con esta enseñanza, porque Dios cargó estas palabras en mi corazón. Primera, ¿estoy oyendo o leyendo la Biblia como una opinión o como autoridad? Segunda, ¿cómo reacciono cuando obedecer cuesta? Sí, porque cuesta. ¿Saben qué, hermanos? Porque la fe no se prueba cuando todo está bien. La fe se prueba cuando la obediencia nos va a salir cara. Y es precisamente ahí, hermanos, donde aparece la palabra que sostiene la presión, que ese fue el título que le puse a esta enseñanza. ¿Saben por qué, hermanos? Porque quizás alguno de ustedes, yo sé por lo que ustedes están pasando hoy, pero a muchos de ustedes yo no sé por lo que están pasando. No sé si es una tentación que está volviendo, un problema familiar, una injusticia, una pérdida, un miedo, una oposición, pero si hay algo que yo sí sé. Si usted recibe la palabra de Dios como palabra de Dios, ella va a actuar en cada uno de nosotros. Nos va a sostener, nos va a firmar, va a recordarte que cuando el mundo quiere etiquetarte, la Biblia ya te dio identidad. Cuando sientas que ya no puedes más, vas a descubrir algo hermoso. ¿Qué es eso hermoso que vas a descubrir? Que el mismo Dios que habló en el pasado sigue hablando y va a seguir hablando más adelante por más presión que exista. Y hermanos, quizás nuestra oración, porque nos enseñan a orar, ¿no? De forma larga, de forma perfecta. Y quizás en esta noche, hermanos, nuestra oración en nuestra cabeza sea más bien casi que un susurro, pero puede ser el susurro más poderoso que podemos soltar. Donde yo digo, Señor, hoy recibo tu palabra como tu palabra. Te pido que la hagas actuar en mí. Sosténme en medio de la presión. Dame valentía para obedecer, aunque esto a mí me cueste. Y le quiero decir algo, hermano, porque al final, el que persevera no es el que nunca sufre, sino es el que está en medio del sufrimiento, pero es el que no suelta la palabra de Dios. Hermanos, espero de verdad que esta enseñanza haya sido para la edificación de cada uno de ustedes.